Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Hoy que tiene que ver con Balaam, o gira en torno a este profeta, que no sé si lo conocen, pero antes de avanzar, aquí en nuestro canal tenemos ya varios estudios sobre esta misma parasha los años anteriores. Así que, como siempre, recordarles que este es un estudio verso a verso.
perdón, un estudio mandamiento tras mandamiento, es decir, nos vamos a enfocar en un mandamiento particular que va a aparecer en esta enseñanza. Si ya desean ver la historia verso a verso o temática, pues ahí es donde les digo que en nuestro canal pueden encontrar, si buscan allí Balak, pueden encontrar esta misma paracha de los años anteriores, que puede tener una riqueza diferente, pero también importante para que entendamos esta historia. Así que sin más, les agradezco a todos por acompañarnos y vamos a orar para empezar. Padre bueno, te doy gracias este día de Shabbat por la oportunidad que me permites de predicar tu palabra, de anunciar tu camino. Te agradezco por esta honra que dispones sobre nosotros. Te ruego que me des la sabiduría y la verdad para hablar, Señor, con denuedo, Señor, para que pueda hablar, Señor, eh, con revelación y que todos podamos aplicar, entender, Señor, aplicar tu palabra, Señor, de una manera unánime, Padre, con devoción, con responsabilidad. Bendice a todos los oyentes, a todos los que participan, Señor, del día de Shabbat, que lo han separado para ti o que simplemente están pasando en este canal para escuchar este mensaje, o quien quiera que sea aquella persona que te busca, Señor, cada día. Háblale, Señor, y bendícela, te lo ruego. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio de hoy es la parashá llamada Balak, que es la número 40, y esta corresponde a los capítulos 22 al 25 del número de números. Así que les agradezco que agarren sus Biblias y vayan a Números, capítulo 22. Allí tiene como título Balak manda llamar a Balaam. Y bueno, va esta historia, de la cual, como les decía hace un ratico, no la vamos a estudiar verso a verso. Así que si quieren conocer al detalle esta historia, pueden consultarla en los vínculos de nuestro canal. Y nos vamos a enfocar entonces es en algo que acontece allí, que lo podemos ver el mismo capítulo 22, en el versículo 35. Capítulo 22, versículo 35 de Números dice: Y el ángel de Yahweh dijo a Balaam: Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Esa hablarás. Bueno, para poder entender esto, obviamente, vamos a empezar con el contexto. Vamos a hablar un poco de la historia, eh, para, para, para ver por qué el Señor daría una instrucción o esta instrucción, por qué se la da a Balaam, y quién era Balaam y en qué contexto está, ¿no? Bueno, ¿quién era Balaam? Aquí en el capítulo 22 arranca diciendo que partieron los hijos de Israel, acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todo nuestro contorno, como lame el buey la grama del campo. Y Balac dijo a Zippor, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto. En de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Bien, entonces, contexto. Israel llega a la tierra de Moab. El contexto está relacionado como estos libros, el propósito tienen es mostrar la historia del pueblo en su transición desde la esclavitud hasta hasta qué, hasta llegar a la promesa, ¿cierto? Hasta obtener la promesa que el Altísimo anunció desde tiempos muy antiguos, por allá en tiempos de Abraham.
Y es que justamente Abraham, uno dice, ¿y qué con Balaam, un profeta que aparece en medio de la nada, que tiene el poder de bendecir y maldecir? ¿Y qué con Moab e Israel? ¿Será que tienen alguna relación estos que nos pueda ayudar a entender esta historia? Y más aún, para muchos, pues, de pronto no, no se comprende el punto clave y es entender qué tienen en común. Esta historia es particular. ¿Por qué? Pues veamos, lo primero es que el pueblo entonces está próximo a entrar a la tierra prometida. Está en la tierra de Moab. ¿Alguno recuerda de dónde proviene este término Moab? Los moabitas, ¿quiénes son? Estos son descendientes de Lot, ¿no? Lot, un segundo. Lot, ¿quién? Espérense antes de decirles. ¿Quién era Lot? Es un sobrino de Abraham, ¿cierto? Si los moabitas eran descendientes de Lot, podemos también entonces concluir que los moabitas son ¿qué? Parientes de Abraham, ¿cierto? Que si Lot em, también em, participó de la salida de Abraham es porque de alguna manera también creyó al propósito de Abraham. Uno no sale porque sí, a menos de que fuese un muchacho, pues, y a donde vaya mi tío yo voy. No, yo creo que de acuerdo a la narrativa, Lot en su mm, camino, la resolución que tuvo, que era también dejar su parentela, incluso dejar a su abuelo y a su propio padre e irse con Abraham, eso no sería en vano. ¿Qué razones podrían haber para que Lot hubiese seguido a Abraham? Por lo menos dos. ¿Cuáles? Primera, pues si Abraham tuvo un encuentro con el Altísimo, el Dios de Abraham, pues yo también quisiera de pronto tener un lugar ahí. Esa es una opción. Y otra opción y quizás la más real, porque codició la promesa de Abraham. Lot, si a ti te dicen, venga, váyase para Colombia, usted vive por allá en Israel, váyase para Colombia, que en tal y en tal dirección hay una huaca llena de dólares. Y usted se lo cuenta a su familia, pues que puedo encontrar una bendición llena de dinero por allá en Colombia, un lugar que nadie conoce por allá en Israel, quizás. Y un familiar se le pega, quizás no va por conocer al Señor, sino por la promesa que usted recibió. Pues de más que sí. Es que pierdo yo. Sí. Así que quizás, ¿no? Puede ser la Shonara contra Lot, pero quizás, como cualquier humano, cualquiera, puede decir, pues, ¿qué pierdo yo? ¿No? Es decir, quizás una codicia que es manifiesta cuando Abraham y Lot llegan a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y se reparten. O sea, empieza a tener conflicto entre sus pastores. Entonces, bueno, llega el momento de, bueno, coge para un lado y yo para otro para que no nos dañemos el camino, el viaje. Ya llegamos finalmente, ya estaba en una tierra hermosa. Y Abraham le da a escoger a su sobrino y Lot, ¿qué hace? Coge la mejor parte. ¿Y cuál era la mejor parte en esa vista que tuvieron? La tierra de Sodoma, Gomorra y lo que finalmente, es decir, lo que es el oriente de la tierra de Israel, ahí con el límite del Jordán, donde actualmente está el Mar Muerto, donde son tierras de sales, y más hacia allá pues empieza Moab, que es donde se asentarían luego sus hijos, Moab, y ¿cómo es que se llama? Moab y Amón, ¿no? Y tierras de Madianitas y hacia el sur Edom. Bueno, él tomó una parte que está en relación al río. Los ríos tienen vida, ¿no? Es algo que naturalmente cualquier pueblo escoge. Y yo me pido el río, porque garantizo vida para mi comunidad. Demostrando así que Lot, eh, pues, tenía una ambición un poquito diferente. Pues si a uno lo ponen a escoger, no sé ustedes qué habrían escogido, pero seguramente uno siempre
va a buscar una mejor parte, quizás. Lo que muestra que Lot, pues, eh, quizás ya habría sentido que hasta ahí había llegado su, su viaje, su travesía, pues ya estaban en tierra prometida. O sea, ¿qué más seguía? Ya estaban. Em, de este Lot vienen los moabitas, los amonitas, y es curioso que este rey de Moab, llamado Balak, busque a uno también de esa zona, ¿no? A un profeta llamado Balaam, que no es israelita, para que bendiga, perdón, para que maldiga al pueblo de Israel en nombre de Yahweh. La pregunta es, ¿cómo Balak primero conocía al Dios de los israelitas? Y segundo, ¿por qué llamaría a uno también extranjero o a un moabita también, a este Balaam, para que en el nombre de ese Dios que no era natural de ellos, maldijese a este pueblo, ¿no? Es curiosa esa historia, bastante. ¿Y qué podemos recordar o qué conexiones podemos dar acá para tratar de entender por qué Balak, perdón, pudiendo maldecir al pueblo por sus dioses, lo quiere maldecir es por el Dios de Israel mismo? Porque de pronto los se había dejado, había hablado del Dios de Hay Israel. varias cosas que podemos dar. La primera es la historia que tienen en común y el reconocer que son parientes. Y decir, pues estos deben ser los hijos de Abraham. Abraham nuestro padre también, de alguna manera sentirse ahí vinculado, no sé si como su padre, pero sí como su pariente. Como hemos leído, por lo menos en todo el libro de Génesis, ¿cómo se conoce al Dios de los israelitas? Dios de Abraham. El Dios de Abraham. El sentido de pertenencia de este Elohim, de este Dios, solamente se adjudica a Abraham, ¿no? El Dios de Abraham, el Señor tu Dios. Y es casi que imposible encontrar un pasaje donde diga nuestro Dios o mi Dios, sino siempre se refieren a Yahweh como el Dios de Abraham. Solamente en el Éxodo y con esta historia es que el pueblo empieza a hablar de un nuestro Dios, al Señor tu Dios, hablando de el mío, el tuyo y el mío. Antes de eso es el Dios de Abraham. Hay una completa, un sentido, hay poco sentido más bien de pertenencia sobre este Dios. Y de tal manera que se demuestra que sí, era el Dios de Abraham y de sus descendientes, pero solamente en el caso de que sus descendientes también lo tomasen como su Dios. De hecho, la historia del desierto se trata de eso en el fondo. Es de reconocer que Él es su Dios y que ellos son su pueblo, ¿no? Ese es el pacto de la circuncisión, de hecho. Que Él es su pueblo y ellos son su Dios. Pero el conocimiento del mundo antiguo, entonces en relación a este Dios, quizás giraba en torno de el Dios de Abraham. Entonces ver que el pueblo que se sentaba al borde de los moabitas había venido de Egipto con fuerza, con destrucción para la nación. Además había golpeado duro a los amorreos, pues ponía a este Balak en un punto de tomar decisiones rápidas. Desde su punto de vista, el pueblo que venía era muy poderoso y los destruiría en su paso. Así que en la lógica de Balak dice, pues el único que puede detenerlos es el mismo que los trajo hasta acá. ¿Quién? Su propio Dios. Porque si se fijan, la actitud hasta este momento de Balak nunca fue guerrerista. Él no fue alístense todos para la guerra o amenazó a Balaam de si no lo haces yo te mato, sino que Balak en su sabiduría X que tuviese reconocía que el pueblo había llegado hasta ahí por mano de su Dios, del Dios de ellos, aunque este Dios no era el Dios de Balak, porque este contrata a otro para que hable en nombre de él. Solo bendito del Señor. Y lo curioso es que dice de este Balaam, dice, porque yo sé que a quien tú bendigas es bendito, a quien tú maldices es maldito, ¿cierto? Así que este Balaam es incluso más curioso, porque
¿por qué Balaam conocería al Dios de Abraham? ¿No? La verdad es que aquí hay un vacío grande, porque la escritura no da razones en este respecto. Solamente lo describe como una historia que se da de manera, digamos, natural, pero no da una información suficiente. Lo que nos pone en el punto de, bueno, ¿y cómo podemos, o qué podemos interpretar o podemos razonar en este sentido? De dónde Balaam conocería al Dios de Abraham para incluso llevar la bendición que el Señor le dijo a Abraham. ¿Cuál fue la bendición que le dijo el Señor a Abraham? ¿Cuál fue la pero que tenían en común con Balaam? Benditos, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y aquí Balaam dice lo mismo Balac. Yo sé que el que tú bendices es bendito, el que maldices es maldito. ¿Por qué compartiría Balaam este, no sé cómo se llamaría, este beneficio o esta promesa que el Señor le dio a Abraham? Es muy extraño, ¿no? Además, situado a tantísimos años, porque aquí habrán pasado como unos 1500 años después de Abraham. ¿Qué relación tendría este Balaam con Abraham? Insisto que la escritura no es concreta sobre ese asunto, pero sí podemos pensar nuevamente que este Balaam, y de acuerdo a lo que también se dice Balac, o las intenciones de Balac, podríamos pensar que para los de Moab estaba presente la historia de su familia. Es decir, no la desconocían, como sí pareció que lo hicieron, por ejemplo, los edomitas. Sino que quizás Moab entendía que estos son los hijos del tío Abraham. Y que si... porque cuando Abraham es circuncidado, em, ¿quién más fue circuncidado en ese momento? Lot. O sea que así que Lot entendió, escuchó la bendición de Dios a Abraham. Es decir, hay un conocimiento allí importante que es común. Este tipo de cosas no se pueden desconocer, no se pueden olvidar, porque también pasa con los musulmanes, ¿no? Ismael también recibió circuncisión, también conoció las promesas a su padre, y de ahí un pueblo, una nación gigantesca, como lo es hoy los musulmanes, siguen agarrados fuertemente, independientemente de todos los movimientos históricos que esto pueda tener. El caso es que llegan allá a ese punto concreto y dicen, pues yo me agarro de acá. Es mi pueblo también. Es mi padre también. Son nuestras promesas también. Eso es al punto al que voy en el sentido de los moabitas. ¿Hasta qué punto los moabitas dijeron, pues la promesa del pacto también y todo esto, nosotros la escuchamos? Y sabemos que este pueblo, hijo de Abraham, es bendito. Así que lo único que puede tenerlos es una maldición de qué? De su propio Dios. Em, pero eso son meras especulaciones, ¿vale? Para que lo tengamos ahí. Lo digo porque es muy curioso el pasaje. El caso es que em, Balak manda a llamar a Balaam para que haga este asunto. Entonces, ¿quién era Balaam? Un profeta. ¿Y qué hace un profeta? Un profeta tiene como misión hablar las palabras de Dios. Sencillo. Un profeta tiene como propósito hablar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué palabra? Balak tenía una intención particular y es que esperaba que Balaam maldijese al pueblo. O sea, lo que se buscaba en todo esto era una maldición. No sé hasta qué punto, eh, no sé, era simplemente un asunto de agüeros, de manejar las cosas mediante la superstición, como bien lo dice algunos pasajes de tipo consultar al pueblo, a los muertos, ¿no? Y no al Señor. O sea que el consultar a divinos, muertos, brujería y todo esto era común de los pueblos antiguos.
Por eso digo, Balak, ¿qué espera de todo esto? ¿Era un asunto simplemente de superstición o histórico, de lo que todos los que les hablé acerca de que conocía al Dios de Abraham? No sé. Pero el caso es que para él era suficiente con una declaración de maldición. Este pensaba que con eso sería suficiente y no estaba nada equivocado. Donde el Señor hubiese maldecido al pueblo, pues hasta ahí habría sido todo. Am, pero su insistencia, porque aquí lo que va a pasar es que Balaam no va a ceder así de fácil a decir, bueno, yo maldigo a este pueblo. Y vamos a ver un poquito más. Entonces leamos. En el 7 fueron los ancianos de Moab. Los ancianos de Madián, con las dádivas de adivinación en su mano, llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y os daré respuesta según Yahweh me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam y vino Elohim a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Elohim a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra porque Yahweh no me deja ir con vosotros. Los príncipes de Moab se levantaron, vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Bueno, este profeta, así de entrada, parece que es un tipo sensato, esa es la primera impresión, un tipo que, pues que no se deja mover así simplemente porque un rey viene y lo llama, sino que dice, bueno, déjame y consulto. O sea que en primera instancia diríamos que Balaam conocía a Dios realmente y tenía temor de él, pues no andaba, digamos que boquisuelto, sino que esperaba su dirección. Otra vez digo, es muy curioso esto, que hubiese un profeta de este nivel, un profeta consultaba al Señor y tenía visión, ha respondido inmediatamente y todo. No era. De hecho, de profetas no son tan comunes en la misma historia bíblica, ¿no? De este tipo de profetas encontramos a, a un, a un Elías, a un Samuel, pero fueron siempre hombres grandes de parte del Señor que consultaban, tipo, ¿dónde están las asnas? Pues yo sé dónde están. Samuel sabía dónde estaban. Una respuesta tan rápida no es común. De hecho, hay muchos pasajes donde se anuncia y no había visión, había poca visión en aquellas épocas, o no había palabra de parte de Dios. Lo que quiere decir que no siempre hubo un profeta delante de Israel y no de este modo. Para que haya entonces un extranjero que va bendiciendo y maldiciendo por ahí como si nada. Es algo bien curioso. Y que diga que el Señor se le presenta a él, siendo él fuera del pueblo. Entonces, varias cosas para reflexionar. Y es, primero, que el Señor no está limitado de ninguna manera en su conocimiento, ¿no? Y así como estuvo este Balaam, quién sabe cuántos más en la historia que no están en la escritura, habrán recibido también de parte del Señor una instrucción particular. Habrán eh, conocido al Señor sin necesariamente, digamos que, haber recibido esta enseñanza por medio de su propio pueblo. Pero Balaam sí tendría un propósito en relación a Israel y el conocimiento, digamos, de las naciones acerca de este Dios. Y es qué puede hacer un hombre, qué puede hacer una nación, qué puede hacer un reino en contra de Israel si no está el Señor en ello. ¿Qué puede hacer? ¿No? Como ayer decía David en la enseñanza, en la última enseñanza, donde lo buscaban para matarlo todo el tiempo Saúl y decía David, si el Señor me ha entregado en tus manos, pues que sea una ofrenda buena, que me reciba como una ofrenda, mátame entonces. Pero si no, que maldiga a los que buscan mi muerte y separarme. Esa fue la respuesta de David y es lo que de una u otra manera aprendemos con estas historias. Y es que si algo viene de parte del Señor, pasará y no se tardará, acontecerá en el propósito del Señor. Pero cuando hay alguien resistiéndose al Señor, a su pueblo, a sus hijos, pues ¿qué creen que va a pasar?
como lo leímos y como ahorita lo veremos en unas cosas que dice Balaam, serán malditos. Es decir, no hay un buen propósito, un buen destino, una buena palabra para ellos. Bien, continuemos. 15. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor. Te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh, mi Elohim, para hacer cosa chica ni grande. Y otra vez me resulta muy curioso. Y que Balaam dice, mi Dios, Yahweh, mi Dios. Y sin duda, creo que los comentaristas siempre darán muchas vueltas en este asunto porque no es fácil entender cómo alguien ajeno al pueblo llame a Yahweh, perdón, mi Dios. No es común, no es común. De hecho, creo que este pasaje es único en su tipo. Varios reyes y hombres de la historia reconocieron al pueblo de Israel, reconocieron al Dios de Abraham, pero no como suyos. Incluyendo al mismo Alejandro Magno. Incluyendo a muchos romanos, es decir, historia cercana. Que reconocieron la autoridad del Altísimo, pero nunca como de mi Dios, ¿no? Pero llegaba a mí habla de mi Dios, ¿no? Yahweh, mi Dios, no me deja ir. Entonces, insisto que sin dar eh, más respuesta, porque no la sé, sí es interesante ver que el conocimiento del Señor no está limitado. Es decir, muchos piensan que el Señor ha sido egoísta por darse a conocer a un pueblo y no a toda la humanidad, pero es una sentencia mal puesta, mal, digamos que mal juzgada, ¿cierto? Porque se desconocen mil cosas y una de esas es esta que estamos hablando aquí. ¿Y tú qué sabes que el Señor no se dio a conocer a muchos pueblos? ¿Por qué no? Lo pudo haber hecho y lo puede seguir haciendo siempre. El punto es, ¿qué hicieron esos pueblos con aquel conocimiento? Porque sí sé de un pueblo que lo valoró, y es el de Abraham. Es decir, no necesariamente solamente el Señor se le manifestó a Abraham, pero sí sé que solamente Abraham creyó. Es muy diferente. Es decir, de hecho el Señor dice, porque yo sé que tú enseñarás esto a tus hijos y a tus descendientes. O sea que Abraham no solamente creyó, sino que se esforzó en que este conocimiento, esta fe, estas promesas trascendieran a sus descendientes. En ese orden de ideas, pues no hay una razón para no creer que el Señor no se le haya presentado también a muchas tribus, hombres, personas en la historia. Pero sí, hay algo claro en esto, que solamente los hijos de Abraham se esforzaron en permanecer firmes ante el conocimiento de un Dios invisible. ¿Por qué sería tan fácil que todas las naciones o muchas tengan en común, por ejemplo, la adoración al sol? Porque se ve, porque no es difícil. Porque no es difícil adorar la lluvia, las estrellas, los astros, porque están ahí. Y pasa el tiempo y tú lo sigues viendo y puedes sentir que tu creencia se afirma. Pero cuando se trata de creer al Dios no conocido y mantenerse en unas promesas que no te alcanzan quizás a ti, sino a tus descendientes, pues no es tan fácil. Así que solamente en ese orden de ideas es posible conocerle por medio de la fe. A diferencia de todos los dioses adorados y conocidos, no requieren de fe. Para adorar al sol no se requiere de fe, se requiere en un pensamiento primitivo decir, qué maravilloso Dios que siempre se presenta y con su calor nos abraza. Es decir, no es fe porque estás viendo algo, es ante una forma de pensamiento, digamos que primitivo,
es pensar que sí te está aportando algo y lo estás evidenciando. Por lo tanto, no se requiere una fe para creerle, solamente lo asumes y ya. No lo puedes descubrir. ¿Qué antiguo pudo conocer el sol? Ninguno. Así que depositar la fe sobre algo evidente no es fe, es simplemente una decisión cultural. Pero decidir creerle a un Dios que no ves, que no oyes, a un Dios que se da a conocer de manera como, como palabras y como un conocimiento heredado, pues es una tarea incluso más épica, pero a la vez más gloriosa, porque es increíble que un conocimiento de este estilo haya pasado por tantas eras, por tantas épocas, y hoy lo estamos hablando, sin necesidad de haberlo visto. ¿Qué se ha visto entonces de él? Pues la demostración de sus promesas, cosa que, a diferencia, ninguno de los pueblos que pudieron adjudicarle a sus dioses, no sé, el hablar o el prometer o el decir, no pudieron, eh, digamos que decir que les haya dado respuesta. ¿Qué es eso? Para un carro que está que le estalla ese exhausto. Un carro por aquí pasando echando plomo. Eh, um, bueno, entonces, ¿qué da veracidad a nuestro Dios? Que lo que ha prometido lo ha cumplido. Y aquí, nosotros, una evidencia del cumplimiento de sus promesas, hechas a Abraham más de 4000 años atrás. Entonces, esas cosas, pues, garantizan eh, una fe más sólida, más real, que no necesita de un Dios visible para ello. Es decir, en el punto de cómo la humanidad pretende ver a Dios. Bueno, continuemos. Entonces decía Balaam en el versículo 18, aunque Balak no me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Yahweh mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Y veamos esa actitud de Balaam que se ve pues justa, ¿no? Y diríamos Balaam es un hombre de Dios. Porque esto que está respondiendo acá es algo que aunque independientemente del comportamiento posterior de Balaam, son cosas que sí podemos aprender. Y es su actitud de tipo, no puedo traspasar la palabra de Dios. No puedo hacerlo para hacer cosa chica ni grande. Y esto, quizás nosotros no seamos profetas de tipo, tengamos visiones, o el Señor se nos presente y nos hable a la manera de estos. Pero sí, sin duda, el Señor nos ha hablado su palabra. Un segundo. Entonces, ¿alguno aquí el Señor le ha hablado? diferentes maneras. Sí, claro. Sí, y si Todo nosotros el estaríamos tiempo. aquí todo el Todo el tiempo. tiempo. Siempre está escudriñando la palabra, siempre está la. Siempre te habla. Sí. Temi, ¿el Señor te ha hablado? Pues no directamente. No tampoco. Sí, ¿No? ¿eh? O sea, Mi papá. A ti. ¿Sí? ¿A Mateo el Señor te ha hablado? ¿Sí? ¿Y qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que eres muy amado. ¿El Señor te ha hablado, amores? ¿Quién de nosotros pudiera decir que el Señor no le ha hablado? Lo que pasa es eso, es lo que estás diciendo. Es que el problema no siempre es cuando no hay comunicación, hay por lo menos dos posibles razones de que no exista la comunicación. O no se transmite o no se recibe, ¿cierto? Eso es básico en el colegio, ¿no? El emisor y el receptor y el mensaje. Entonces, quien emite, si emite un mensaje y hay alguien que lo recibe,
hay comunicación. El problema es que ese proceso, en lo que se refiere al conocimiento de Dios, se ha esperado que funcione solamente de una manera particular, lo que hace que piensen muchos que Dios no habla, ¿no? Que no se entienda. Y es que o no hay receptor, o sencillamente no está dentro de los parámetros de lo que el mundo espera que sea que Dios hable, pero yo creo que Dios habla absolutamente todo el tiempo. Y si de repente lo queda como algo muy subjetivo, muy relativo, pues hay una manera completamente contundente de decir que Dios habla hoy en día. Y es este libro. Es este libro. Porque justamente allí están consignadas las palabras de Dios. Se le llama la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Así que si Balaam dice, yo no puedo traspasar la palabra de Yahweh, ni por cosa chica ni grande, la pregunta es si Balaam fue contado como un hombre injusto por lo que va a ser en su postrer tiempo, sin ser del pueblo. La pregunta es, nosotros, que somos del pueblo, que hemos dicho que aceptamos su palabra, ¿acaso nosotros merecemos una respuesta menor o diferente a esta? ¿Acaso alguno de nosotros sí puede traspasar la palabra de Yahweh? Entonces cualquiera dice, no, pues que el Señor no me ha dicho nada que yo tenga que decir. Seguro que no. Porque yo encuentro cientos, miles de palabras que el Señor no le dio a Balaam, sino a todo su pueblo. Una cosa, Balak reconoció a nuestro Elohim como el pueblo de Israel, ¿cierto? O sea, viéndolo en este momento, es decir, Balak conocía que había un Elohim y había hecho obras con su pueblo y le había entregado muchas cosas. Ahí es donde uno puede entender que el Señor nos está hablando de decir, yo no puedo levantarme contra el pueblo de Israel, ¿sí? Por eso pide ayuda de Balaam, porque era un profeta, pero a la vez si las veces que Balaam no fue, él debió de haber entendido que era el Elohim. ¿Y por qué, nuestro Elohim no se le presentó a Balak? Pero no se le presentó, pero a la vez Balak veía que no se podía tocar ese pueblo, o sea, no lo entendía, o sea, no. Y eso es lo que nos pasa hoy en día. La gente dice, el Señor no me habla a mí, pero uno debe ver más allá qué es lo que ha hecho esa persona para que esté hoy en día en pie, o lo que el Señor le ha hecho a esa persona, que nos pueda demostrar que él sí camina con el Elohim y escucha la voz del Elohim de una u otra manera, entiende las cosas del Señor. Sí. Lo que pasa es que, si bien aunque Balaam y Balak y el pueblo de Israel podía de una u otra manera conocer a este Dios, ninguno le conocía de la manera que debía ser conocido. Ninguno entendía a este Dios. Creo que no se le había revelado. Porque no había una revelación. Quizás solamente había eso, un conocimiento de oídas, ¿no? Por ejemplo, los grandes hechos que él propició para sacar al pueblo de Israel de Egipto hizo que lo conocieran, pero de lejos, o sea, como decía Job, de lejos te había oído. Así es. ¿Sí? No habían tenido como una relación, lo que tú estabas hablando, cercana para reconocerlo ya en su vida, sino habían oído de él y si era poderoso. Claro, se atemorizaron tanto, ¿sí? Ellos estaban más asustados cuando llegó el pueblo de Israel que los mismos espías que fueron a ver la tierra. Ellos dijeron, miércoles, nosotros hemos oído de ese Dios poderoso que los sacó y llegan aquí. Ya digamos que estaban vencidos por eso. El pueblo de Israel no Sí, de entendía. entrada. Pero, ¿cómo esperaba Balak convencer a Dios? De la manera que él convencía a sus dioses. Sí, ¿Cómo? o sea, Con más ofrendas. sí. Por eso digo que a veces se pretende adorar al Señor a la manera que uno cree que debe ser adorado. Porque Balak pensaba que se podía torcer el brazo del Señor simplemente presentándole más ofrendas. Que se hace con las penitencias de la Iglesia Católica. Es decir, que no se le permite al Señor tener decisión, sino que yo decido por Él y yo se supone que lo conozco, entonces, como le conozco, le tuerzo el brazo. Esa fue la actitud de Balak, incluso Balaam, porque Balaam debió haberle dicho, no, no insistas, él ya me dijo que no. Pero demuestra que o Balaam se hacía el que no sabía esto para tener, ¿no? un beneficio de demás, que de pronto el Señor diga que hoy sí.
Pero demuestra esto que el conocimiento antiguo, ¿no? Y no sé si antiguo solamente, pero por lo menos de ellos, de cómo operaban los dioses. Y es, por medio de ofrendas podemos comprar su favor, podemos comprar su voluntad. Como si Dios necesitase de ofrendas, ¿no? Em, pero el Señor les dejó ver que no, que Él tiene una determinación y que no solamente tiene una determinación, sino que si tú insistes en obrar fuera de su voluntad, pues a ti te va a ir mal, como a Balac le fue mal, a Balaam le fue mal. Aunque diríamos que fueron temerosos hasta cierto punto, en el sentido que le consultan a Dios y tratan de obrar por medio de lo que Dios quiera, pero esa no era la intención de ellos en el fondo, sino era convencer a Dios de hacer algo que el Señor había decidido no hacer. Podríamos recordar, yéndonos mucho, mucho más adelante, a Pablo por allá en medio de las naciones con algunos judíos que empezaron o que intentaron, perdón, creo que esto fue con Pedro, intentaron, como dijo el mismo apóstol, comprar el favor del Señor cuando empezaron a decirle, bueno, ¿qué hay que hacer para echar fuera demonios como ustedes? ¿Cuánto cuesta? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el truco? Pues para eso, ese es el concepto de Dios de muchos. Es simplemente un asunto de superstición, de poderes y de cosas completamente, digamos que en tinieblas de lo que es la verdad del Señor. Bueno, el caso es que Balaam dice, pues yo no me puedo traspasar de la palabra del Señor, y ahí viene el primer, digamos, que repunte en relación a la enseñanza de hoy, que hemos titulado La palabra que yo diga, esa hablarás, le dijo el Señor a Balaam. La palabra que el Señor dice, en el término hebreo donde dice la palabra que yo te diga, y tiene em, una palabra donde viene una determinación, es decir, solo esa. De hecho, si lo trajéramos más literalmente, diría como la palabra que yo te diga, solo esa hablarás. En ese sentido, nos vemos al punto de no traspasarla ni a derecha ni a izquierda, cosa que encontramos en la escritura constantemente, pero muy constantemente, y en lo particular de la fe que nosotros hemos ido aprendiendo del Señor, le hemos dado mucha importancia a ese precepto de nuestro Dios. No te apartes, y aunque nos hemos apartado, sí, seguramente muchas veces, y aunque habremos aumentado o quitado, siempre está el punto de pulir esa fe y llegar a entender exactamente qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Conocer la voluntad del Señor es saber qué quiere Él. En la oración que expresa Yeshua dice, hágase tu voluntad. Y todo el tiempo que Yeshua se refirió al Padre decía, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, ¿no? Y cuando está a punto de ir a la cruz dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que expresar constantemente la voluntad del Señor es una demostración de un pueblo que realmente quiere conocerle, y no un pueblo que solamente busca el favor del Señor. Porque reconocer la voluntad del Señor es también aceptar, otra vez como David ayer decía, pues si yo he de morir como una ofrenda del Señor, pues que muera. Es decir, el que acepta la voluntad del Señor, acepta esa consecuencia, donde en el fondo sabe que es buena, sea cual sea, ¿no? Y lo hemos aprendido a través de los años, de las prédicas, de toda la vida, que seguramente, o más bien lo recuerdo desde niño en las prédicas, donde ese verso insistente que dice, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ese verso que no sé qué tanto se entienda o realmente se crea con fe, pero que está lleno de virtud y de mucho conocimiento. Entender que la voluntad de Dios es buena. Claro, porque si no hubiese sido así, Balaam habría maldecido al pueblo, y si el Señor hubiese respaldado a Balaam, pues imagínese. Así que entender que el camino del Señor, aunque no todos puedan ser, digamos que no a todo el mundo les convenga, alguno que esté inclinado por la voluntad de Él siempre le va a convenir. Siempre. 19. Os ruego
por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Yahweh. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Y la segunda vez, cuando Balaam no es determinado para decir, pues el Señor ya me dijo que no, sino que él dice, pues de pronto, preguntémosle otra vez, de pronto no le escuché tan bien, ¿no? Aquí ya fracasó como profeta. Aquí ya la embarró. ¿Por qué? Porque ya se demostró que él no estaba dispuesto a aceptar la voluntad del Señor. Él esperaba que el Señor estuviera dispuesto a aceptar su petición. Y es diferente, ¿no? Porque la petición no era de ninguna manera eh, pura, buena, honesta, ¿no? De tipo, Señor, es que yo te estoy orando es por la salud de mi hijo. Como, ¿No? como lo hizo Moshe cuando fueron a destruir la tierra donde estaba Lot. Ah, sí, Sodoma y Gomorra. El Señor No había... suplicó, porque él suplicaba por vidas y Es por diferente. misericordia. Total, ese es un buen ejemplo. Ya el Señor había determinado destruir una nación que era pecadora, que era malvada. Pero aún Y Abraham insiste en su compasión sobre ellos. El Señor no se molesta contra Abraham, pero en este caso sí contra Balaam. ¿Y cuál fue la gran diferencia? Pues hubo una abismal. El Señor le dice a Balaam, este pueblo es bendito. O sea, ya le dijo, con él no, no se mete. no se meta con el pueblo porque es bendito. Es decir, en este caso, Balaam estaba rogando por la destrucción de una nación justa. No justa porque fuese justa, de hecho no lo era, pero sí había sido llamada a la santidad del Señor, a justicia del Señor. Había una promesa de por medio y Balaam pensaba que el Señor tenía que retractarse de sus promesas, de su verdad, de su justicia, de todo lo que es Él, negarse a sí mismo para complacerle a Él. Totalmente contrario a Abraham, quien sabía que el Señor es compasivo, misericordioso y bueno. Entonces, si notamos, es alguien rogando para que el Señor destruya un pueblo y otro rogando para que el Señor salve a un pueblo. Sí. ¿Cuál agradó al Señor? Pues, Pues es que es diferente pero la con historia. todo y eso no le pudo doblar el brazo. Sí, porque es que sí, hay también para ver, ¿no? Cuando el Señor toma una decisión es porque, créame que ya probó todos los medios, Él ya sabe que no hay más que hacer ahí. Claro que fue- Porque Abraham le dice, Señor, aunque hayan 10 justos, no, imagínese que no haya 10 en una nación. sí. Duro. Y esos 10 quizás era Lot y su familia, porque fueron los únicos que salieron de allí, que no eran 10, eran como Que- 8 personas. Que es similar a lo que hizo Moshe y Aarón cuando vinieron a la rebelión de Corea, cuando se pusieron frente al Se Eterno. tiraron y delante de él. se tiraron a clamar por eso, pero ya Está- había terminado. Y el Señor juzgó a los que cometieron el ¿cómo se le llama eso? El pecado, ¿no? La rebelión. Bueno, importantísimo conocer al Señor. Es muy importante conocerlo. ¿Para qué? Pues para hacer... A ver, ¿qué sentido tiene conocer al Señor? Pues no pierdes tu tiempo. No pecas delante de Él. ¿Sabes cómo agradar? Sabes para dónde vas. Sabes que... ¿Para qué Balaam le dice mi Dios? Si no tiene como propósito dentro de él servirle. Mejor que no. Pero si le conoce, pues va a tener gran ganancia en todo lo que haga. El caso es que aquí Balaam se dejó desviar por la codicia de su corazón. Porque seguramente él ya sabía esto. Y como cualquier humano, porque es que tampoco vamos aquí a, A ser mejores nosotros. a pensar que es que ese Balaam sí la embarrada. No. Creo que justamente muchos le han apostado a la fe. A decir yo creo, comprendo algo de este camino, lo entiendo y por lo tanto tengo una ventaja. Y es muy lamentable eso, porque se ha buscado hacer un negocio a partir de un conocimiento que quizás no todo el mundo tiene, Como el pero que, caso, que uno pueda manipular. Eduardito, perdón, como el caso del manejo del ayuno en las iglesias. Creer que por ayunar y aguantar Ah, ok. voy a voltear, a cambiar la voluntad del Eterno sobre mi vida, sobre las personas. No es el propósito del ayuno, no se ha entendido, Sí. pero creía que esa es la manera y se enseña así. O sea, como si yo voy a obtener, haz un ayuno. No, el ayuno, lo que llega, el verdadero ayuno viene a convencerte de que la voluntad del Eterno es la perfecta y que me enseña a aceptarlo, más no a convencer a Dios de que yo me merezco otra cosa. Es que creo que todos siempre esperamos una vía rápida,
una, Quitar el dolor. Ah, ¿cómo se llama pare de esto? sufrir. Cuando uno tiene un camino largo y coge otro, un atajo, ¿no? Sí, Uno quiere siempre un atajo y pues entiende el sufrimiento, el dolor, las cosas duras de la vida, pues no todo el mundo quiere aguantarlas, ni siquiera el que tiene más fe. O sea, Moisés también estaba en el desierto. sí. No solamente el pueblo estaba padeciendo hambre y sed, Moisés también. Pero sin duda Moisés tuvo una actitud completamente diferente y los justos que hayan habido tuvieron una actitud diferente a la mayoría del pueblo. El pueblo estaba determinado a regresar, no quería más. En su misma relación, ¿no? Sí, no logró conectarse con este Dios, pero unos sí. Y prácticamente que la promesa se ha mantenido hasta el día de hoy por esos pocos que sí. Así que sí cuesta seguir a nuestro Dios. Y básicamente ese costo está en dejar de mirarse a uno mismo, porque uno siempre va a encontrar un problema suficientemente grande para desistir. Siempre, ¿no? El que sea. Es económico, es amoroso, es de enfermedad, es depresivo, es un aborto, son mil cosas. Todos los días tienen sus problemas, sus cosas. Es que y esto no es nuevo en la humanidad. Hay algo importante y es que el Eterno quiere que usted le conozca, le crea y le obedezca. Eso lo quiere el Eterno. Y hay partimos que hay para todo. Conocer, creer y obedecer. Sí, Eso es algo. aquí me dicen que el Señor quiere que le conozcamos, le creamos Y lo y le obedezcamos, que ese es su razón de manifestársele a la humanidad. Conocerle, creerle, Y para que le obedecer para obedezcamos. traer bendición. Lo podemos ver también, yo creo que en el comienzo de Yeshua, cuando después del último fue llevado al desierto y estuvo en ayunas allí, y él le creyó también al Eterno porque a la vez fue tentado 3 veces y pasó esa tentación creyendo en el Elohim. Hoy en día nosotros de pronto se ayuna y cree que ayunando vamos a pasar la prueba o algo, pero vemos que de pronto vamos en el ayuno y llegó a la misericordia de alguien, ¿sí? El favor de alguien, no tanto del Padre, sino de alguien, y ahí se rompe el ayuno o se rompe creyendo de que fue el Eterno, aunque pues la gente dice, no, ya el Señor no está respondiendo a nuestra oración, a nuestro ayuno, pero la tentación que tuvo Yeshua fue tanto tiempo que la prueba fue al final y no cayó, creyendo en el Eterno. Sí, aquí me ponen, volviendo como un poquito a un tema que se mencionó ahorita, aquí el ayuno, y cómo el ayuno ha sido mal interpretado, otra vez como un atajo Para manipular. de manipulación, pero dista bastante de eso, ¿no? De hecho, los pocos, porque no son muchos, los pocos textos que nos hablan del ayuno en la escritura muestran más bien como un camino de reencuentro con el Altísimo y su voluntad. Si nos fijamos de la historia que hay de Yeshua acerca de la tentación cuando ayunó por 40 días, y lo vemos de una manera global, si la vemos así nos alejamos, si no vemos cada uno de los episodios, sino así de lejos, ¿qué habríamos pensado cada uno en esa situación? Yo creo que uno diría, qué bendición, porque tuve hambre y me ofrecieron pan, porque no era nadie y me ofrecieron ser el rey del mundo, porque, es decir, todo lo que se supone que recibiría Yeshua en lo que fue tentado no era algo malo. Y lo que pudo ser confundido con bendición, Yeshua conocía la voluntad del Altísimo, por lo tanto, él entendía que no era más que una cáscara allí en el camino, era una apariencia que justamente por el ayuno que él tenía, por comprender cómo es que funcionan las cosas, pues pudo identificarlo y pudo salir adelante y pudo entender, era el tentador. Quizás ninguno de nosotros habría vencido ahí, porque es que, otra vez, si lo vemos desde esa óptica, no es que se le apareció el diablo, oh, Satanás, ¿y qué haces acá? No, es la manera en que se cuentan las historias, pero esto es algo más adverso, es más astuto, es algo que parece verdad, ¿no? Es que es justamente así como se presenta lo que llamamos Satanás, y es una adversidad que no parece adversidad,
¿O no estaba Eva hablando con alguien que le pintó una verdad a medias y que por su falta otra vez de conocer las cosas o su codicia o lo que fuera, no logró identificar qué era verdad y qué era mentira? Y esto pasa en la astucia, ¿no? Una mentira directa pues se entiende y se evita, pero cuando está a medias, allí camuflada, puede preservarse por mucho tiempo. Bueno, el caso es que, como decía mi papá ahorita, Yeshua estuvo determinado a terminar su proceso en el que estaba, en este caso un ayuno, sabiendo que eso era lo que era agradable para su padre. Aunque en el camino muchas cosas se le presentaron como una opción que parecía buena, que parecía incluso de parte de Dios. Así que es muy importante saber, reconocer, entender cuándo algo viene del Señor. Pero eso, otra vez insisto, no es fácil. ¿Está dado para quién? Para un pueblo que le conoce. Es importantísimo, mis hermanos, por eso, que le dediquemos tiempo a reconocer su palabra. No seremos avergonzados en ese entonces. Cuando uno conoce algo, pues tiene algo para elegir. Cuando uno no conoce nada, llega a ser dominado por completo de cualquier ventarrón, ¿no? Pero cuando uno tiene el mango del barco, pues lo puede dominar. O sea, el que conoce la palabra del Señor sabe para dónde ir, tiene la lámpara en su mano, alumbra. Pero el que no está mirando a ver quién le da un poquito de luz y por cualquier destello se va hacia allá y es engañado. ¿Qué engañó a Balaam? Su corazón. 20. Vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieren para llamarte, levántate y vete con ellos, pero hasta que yo te diga. Entonces el Señor, como ya vio que Balaam no le iba a obedecer, le dice: bueno, yo te voy a decir entonces qué va a pasar. Le dice: ve con ellos. Obviamente no esperaba que Balaam fuese a maldecirlos, sino que tenía un propósito mayor. 21. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna, se fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. El ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino con su espada desnuda y en su mano. Se apartó el asna del camino e iba por el camino. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver al camino. Pero el ángel de Yahweh se puso en una senda de viñas que tenía pared al lado y al otro. Viendo el asna al ángel de Yahweh, se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam y él volvió a azotarla. Y el ángel de Yahweh pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse. ¿A dónde? Ni a derecha ni a izquierda. Y creo que nunca en todas las enseñanzas que hemos hecho habíamos mencionado lo que les voy a decir acá. Y es algo muy evidente. Y es la lección que le estaba dando el Señor y era: no te apartarás a derecha ni a izquierda. Es tan evidente porque justamente él lo afirmó, ¿no? Yo no puedo traspasar la palabra del Señor, pero lo intentó. Así que el Señor lo pone en el camino al punto que se lesiona un pie. Créame que ser espichado por un asno contra una roca debe doler. Pero el Señor le dice: ni a derecha ni a izquierda. O sea, ¿qué estás haciendo? Si lo seguía intentando, pues terminaría mal para él todo. Así que tenía de frente al ángel del Señor. Este es el mismo que guió al pueblo en el desierto, ¿no? El mismo que lo sacó de la tierra de Egipto, que se menciona, que el Señor les dice: no le seas rebelde a al que yo envío, para que te guíe. Es el mismo que es mencionado en las bendiciones de Jacob. El mismo, el ángel de Yahweh. ¿Se da uno cuenta, perdón, Eduardito, que aún siendo tan evidente, no veía? Sí. No veía. No veía lo más evidente. la bestia. Y veía como Era más bestia él que la bestia. y veía como una maldición lo que le estaba pasando, sí, aunque eso era su bendición para el momento. Es decir, si él hubiese entendido la advertencia que se le estaba dando, habría desistido. Pero fue más rebelde que una terca burra, porque el punto aquí con poner una burra aquí, una mula, no es el concepto que tenemos actualmente de ellos como de bobas o algo así, que esos son estereotipos, digamos que modernos. Una mula tenía
quizás como, Sería auspicia para los peligros. sí, pero lo que para el mundo significa quizás era terca. Las mulas son tercas. Y él fue más terco que una mula. ¿No? De hecho, hay algún otro pasaje donde se habla de Efraín que es como una mula bien terca, el Efraín. Entonces, a veces, y el que ha andado en mula, pues tengo un tío que lleva cargamento para... No, no hablo de esas mulas, de las mulas, de las bestias. eh, Quizás de pronto no, cuando se deciden a no avanzar, seguramente se quedan ahí quietas y tocar empujarlas y de pronto de ahí viene el concepto. O sea, que son un poquito testarudas y si les da miedo algo, quizás ahí se traban. No sé. El caballo. El caballo es Sí, el caballo es más manejable, ¿no? sí, y también Y más se arriesgado. Quizás las mulas no, ahí sí tocaría hablar con un mulero de antaño que sepa un arriero, que ellos sí deben saber cómo es que es el cuento con ellas. Pero el caso es que aquí Balaam fue más terco que la mula. Ahí sí le cae por completo. Que los machos y las mulas no se te meten adentro mientras no estén seguros, no te van por un Sí, camino esos mientras también no estén tienen eso. seguros. Usted ya Son más seguro, temerosas. no van a caminar. Sí, Entonces dicen andar el macho es andar con el eterno, dicen en el campo. sí, Ese animal imagínese. lo lleva usted firme cuando lo lleve. Ah, vea. Por No se cualquier- mete donde él vea que usted no mete ni pegando los Y tiros. realmente si lo asemejamos a la lectura, Eso hizo la mula. estaba haciendo la mula. Se quedó ahí. No voy a pasar, o sea, esto aquí es peligroso, mírenlo y es peligroso. Sí. Sí, Sí, el comportamiento de los animales, ¿no? Por ahí hay como frases, hay como un comentario un poquito aparte, donde te enseñan a leer a los animales y de acuerdo a eso tomar decisiones. Por ejemplo, decía la fruta que tenga gusano, cómela. Obvio no la fruta que tiene el gusano puesto, sino la que el gusano se come. Es decir, si un gusano está comiendo una manzana, coma manzanas. guayaba. Si se comen guayabas, coma guayabas. Es decir, es bueno para usted. Se Decía, muere el gusano. dime, Sí, porque no se muere el gusano. el agua que beba el caballo, bébela también. Y así, frasecitas de ese estilo. Está bueno. Donde los que conocen el campo son personas muy sabias Claro, y viven muchos años, justamente porque han tenido un gran conocimiento de cómo funciona la naturaleza. En este caso, Balaam, que era mulero profesional, de haber sabido que si la mula se tiró al piso, era por algo. Como decías tú, si ellos ven que hay algún tipo de peligro, no están seguros, no avanzan, pues este debió haber dicho, pues aquí hay algo, ¿no? Y este lo único que decidió fue, vamos a ver qué hace él. Balaam no veía lo que estaba delante, ¿no? El asna vio que estaba delante de ellos el ángel del Señor con una espada en su mano. Este dijo, aquí nos tocó el 8. Y dice que Balaam lo que hizo fue azotar el asna, ¿no? Viendo el asna del ángel de Yahweh, se pegó a la pared y apretó la pared en el pie de Balaam y este volvió a azotar la 26. El ángel de Yahweh se pasó más allá, se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda, y viendo el asna al ángel de Yahweh se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces este estaba tan enceguecido por lo que... Más bien, esto era una demostración de cómo Balaam se había enceguecido. Quizás él sí sabía que esta era una respuesta atípica de las mulas y sabía que había algún problema, pero decidió ignorarlo. Y así pasó en relación al Señor. Seguramente él sabía cómo opera el Señor y su justicia, pero decidió ignorarlo. Es como cuando vas de viaje y sabes que están fallando los frenos del carro, pero decides ignorarlo. Es una actitud completamente irresponsable, ¿no? Pero puede pasar, ¿no? Que uno asume que la forma de obrar de uno es mejor que la que en sabiduría se hace. 28. Entonces Yahweh abrió la boca de la asna, la cual dijo a Balaam, ¿te he hecho algo para que me azotes 3 veces? Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, te mataría ahora. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a ser así contigo? Y él respondió, no. Pura escena de Shrek con el burro, ¿no?
Entonces Yahweh abrió los ojos de Balaam, vio al ángel de Yahweh que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Yahweh le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? Y aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Uf, qué duro, ¿no? Tu camino es perverso delante de mí. Parecía un profeta muy temeroso de Dios. Parecía un hombre que conocía al Señor, pero el Señor le dice, tu camino es perverso delante de mí. Y esto era lo que les quería, o lo que les decía hace un ratico, ¿no? Hasta qué punto nuestra fe, nuestro supuesto conocimiento delante del Señor no es más que perversidad. Duro. Igualitos. Bueno, Es importantísimo, por lo tanto, que si tú dices reconocer la palabra de Dios, pues conócela. perdón, es la misma palabra dura que le dicen los que seguían a Yeshua. En tu nombre echamos fuera demonios, hablamos lenguas, ponemos manos Pero no sobre los labios. conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, como así. O sea, es esa perversidad que se está manifestando en que no es solamente que yo haga cositas, sino las que el Eterno realmente me ordena y cómo las hago, con qué corazón. Sí, sí, así es. Es la intervención del Señor sobre Balaam no es positiva. No es positiva. Es decir, no le responde, oh, qué bien estás haciendo todo. No, le está diciendo, tú eres perverso. Esta asna que tú golpeaste se detuvo porque ella me vio. Pero tú no me has visto. No te has dado cuenta que llevo la espada afuera desde anoche cuando me insististe. Prácticamente. Entonces Yahweh abrió los ojos de... bueno, en el 33. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahweh, he pecado porque no sabía que tú que te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Parece que la mula hizo el papel de intercesor, Sí, Sí. ¿cierto? sí, pero Mató por ella. pero es que así es, también aquí se describe mucho de eso, ¿no? De cómo el Señor pues no te está cometiendo juicio de una vez. Él te permite resarcir las cosas, corregir, desviarte, lastimarte en el camino, pero regresar. Una oportunidad. Te da la oportunidad y él dice Balaam, yo no sabía que te ponías delante de mí en el camino. ¿Cómo que no lo sabía? Exacto. Siendo profeta y conociendo al Señor dice, en otras palabras, yo no sabía que esto estaba mal, ¿será? Mas ahora si te parece mal yo me volveré. Qué temeroso es este Balaam. El ángel de Yahweh le dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga es hablarás. Entonces le dice, no, pues ya que nos metimos en esta, ya que tú insististe, pues vas a ir, Va a decir lo mismo que yo. pero vas a decir todo lo que yo diga. Es decir, no vas a insistir en, em, en obedecer a Balac, sino vas a obedecerme a mí en lo que yo te diga. Así Balaam se fue con los príncipes de Balac. Entonces el verso a resaltar es la palabra que yo te diga, esa hablarás. Y esto en particular debe ser una cita que debe ser un norte, una luz para todos los que hablamos la palabra del Señor. Porque lastimosamente el púlpito, las iglesias, las congregaciones se han convertido en un lugar no solamente para hablar la palabra del Señor, sino para hablar cualquier cosa. De política, para hablar pues de falsas promesas, para hablar de la gran sabiduría de muchos hombres y mil cosas que claro que tienen su validez hasta cierto punto, no, tampoco hay una prohibición de hablar algo, es decir, nosotros como seres humanos tenemos tanta información en nuestra mente que en la medida de que esta aporte a los demás algo en concreto en relación del Señor, pues se pueden decir, claro que sí. Pero muchas veces es todo lo contrario. La palabra es algo que le da un toquecito. Allá la prédica, pero la prédica es un montón de Además de mal. palabrería allí de la persona. Donde se busca más bien transmitir una idea obligada sobre supuestos, pero no sobre la palabra del Señor.
Entonces cogen un verso, se saca el contexto y allí se armó tremenda prédica sobre, ¿sobre qué? Sobre cómo traer todo tu dinero a la congregación, ¿no? O sobre cómo, no sé, hay muchas cosas. O sobre cómo llenar de trabas tu día de reposo, para que no sea un día de reposo, sino un día de muchas observancias que no atañen a la Torah. Entonces, por eso les digo, hay tanto conocimiento que muchas veces la gente se enfrasca en querer compartir un conocimiento, del cual la escritura muchas veces lo llama rudimentos del mundo, en otras ocasiones lo llama sabiduría diabólica, Diabólica procede. perversa, etcétera, que muchos no entienden o no lo ven así, como hablan diciendo, ay, pues yo no sabía que estaba mal. Entonces, ese es el punto, ¿no? No es ver a todo el mundo como malvado, porque no realmente funciona así, sino que hay mucha ignorancia. Y bendito es el Señor que nos permite revisarlo, ¿no? Y no somos pues las lumbreras, pero sí sé que en la medida que alguien intenta discernir las cosas, alguien que se ocupa por comprender bien el camino, pues eso puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, qué pena aquí que es que mi chiquito hace unas caras. No, es que se atoró, pero sí. Se atoró. Bueno, entonces, discernir bien el camino puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Tan fácil como eso, ¿no? Entonces, está... Ahí dice, perdón, ahorita dice la palabra, yo les he dado palabras de vida y no de muerte. Ujú, O sea, el Eterno aclara que su palabra trae es buena. siempre Ujú. vida y es buena. Ahora, si yo la uso mal, no es el que me conduce a la muerte, no es él. Soy yo mismo por mis decisiones y por no entender Escoger un y mal camino. interpretarla Ujú. correctamente. Así es. Así es. Entonces, familia, hasta este punto importante. Primero, de acuerdo a las mismas palabras de Balaam, no puedo traspasar la palabra del Señor por cosa grande ni chica. Es decir, no, es que yo puedo dejar de guardar el Shabbat hoy porque es que es una gran oportunidad laboral. Ni por cosa grande ni chica, ¿no? No sé, es que es una gran oportunidad este negocio. Pues me va a ganar solamente un 10%, ¿no? Pues es corrupción. No vas a traspasar la palabra ni por cosa grande ni por cosa pequeña. Es que es solo un pedacito de cerdo, ni por cosa grande ni por cosa pequeña. Y aplíqueselo a todo lo que quiera, a todo lo que quiera. Es que es solo una amiga, ni por cosa grande ni por cosa chica. Y ahí, póngale lo que sea que pueda llevarlo a uno a desestimar la palabra del Señor y por lo tanto a transgredirla y a llevar muchas consecuencias malas para usted y para los demás. Es entonces irresponsable cuando uno es así, porque otra vez insisto, todos somos constantemente tentados en esas cosas grandes y pequeñas que nos pueden hacer desviar nuestra mirada de lo que es justo, de lo que es recto delante del Señor. Y la otra palabra es aquí, el Señor le dice a Balaam y por lo tanto también se puede eh, traer a nosotros y es la palabra que el Señor diga esa, hablarás. Porque también sé de muchos hombres que han preferido no decir la verdad, aún conociéndola, por temores, ¿no? De tipo en los que su vida pueda estar en peligro, en el mejor de los casos, pero en el general, por conveniencia. Perder posición. Sí, porque se le va a la gente, porque va a ponerse en contra de la familia, porque esto va a demostrar que estaba equivocado, de hecho. Y mil cosas. Pero no hay nada más virtuoso que poder reconocer pues los errores. No hay nada más sano. Entonces, bueno, cada quien con sus razones, pero el Señor sí nos da aquí una instrucción. La palabra que yo te diga, esa hablarás. Para nosotros ha sido muy importante no desgastarnos en tiempo sobre lo que el Señor no haya dicho. ¿Por qué? Porque otra vez es el tiempo de dar a conocer la palabra del Señor. Cuando uno dedica mucho tiempo a lo que el Señor no ha dicho, está dándole más valor a la sabiduría humana que a la del Señor.
Y en ese punto, muchas, no sé, muchas personas, siento yo a mi modo de entender que no necesariamente comuniquen algo equivocado, pero sí estar haciendo mal. ¿De qué manera? Pues si yo me pongo aquí a hablarles de la virtuosidad de comer sano, pues sí es chévere y hay mucha gente, hay muchas tesis y mucha información sobre eso, pero este no es el tiempo para hablar de eso. Aquí es tiempo de hablar más bien de lo que el Señor ha dicho sobre la comida, es otro cuento. ¿Me hago entender? Es decir, humanamente tenemos tantísimas cosas para decir buenas, correcto, pero que no necesariamente son lo que el Señor ha dicho. En ese punto son meras opiniones, también pueden ser verdaderas, pero el tiempo de transmitir algo que yo pueda con sinceridad decirles, esto es verdad, es lo que el Señor ha dicho. Por lo tanto, es un tiempo que no puede ser, digamos que, reemplazado o menospreciado por algo que yo pueda concebir como, sí, eso está chévere lo que dice ahí de la comida kosher, pero voy a dedicarle una hora a hablar sobre volvernos veganos. Entonces, no, ese es el punto en el que voy, claro, no pudiera ser vegano, pero no deberíamos eh, reemplazar una cosa por otra. ¿Me hago entender? Ya habrá su tiempo para hablar sobre mil asuntos, pero en lo que refiere a quien transmite la palabra del Señor, en el tiempo que se ha dedicado para eso, eh, de acuerdo a lo que interpretamos de la escritura, dice aquí, ¿no? La palabra que yo te diga, esa hablarás. El ejemplo más grande para nosotros es esto. Yo no he venido a hablar Sí, mis palabras. palabras, sino lo que el Padre me envió a hablar. No son mías, son de Él. Es el ejemplo más grande. No vino a Sí. poner una nueva palabra, a cambiarla porque era más amoroso, sino a decir lo mismo. Entonces, y creo que la manifestación del Eterno a sus profetas también les hablaba, ¿no? Abre tu boca y di lo que yo te voy a mandar a decir. A Moshe le decía lo mismo. Sí. A Jeremías, a Ezequiel siempre hablaba él. Yo voy a poner mis palabras en tu boca. Y hable, dice un profeta, a ver si me lo recuerdan, si fue Jeremías o Ezequiel, ¿Qué dijo? que decía, habla así, escuchen o dejen de escuchar. ¿Sí? Habla. Eso es tremendo, porque uno normalmente quiere hablar. Creo que fue Jeremías, sí. Creo que Jeremías estaba buscando la cita. Ve y grita. Aunque este pueblo no a los quiero oír. oídos de Ajá. Jerusalén, que esto es lo que Yahweh dice. O sea, él siempre pone por delante, esta es mi palabra. O sea, dila tú, transmítela correctamente. Sí, aunque no quieran oír. Así que el hacerlo es un acto de valentía. Creo que en estos días que hemos estado hablando tanto del libro de los Hechos, estamos en ese libro, hemos evidenciado el costo de hablar la verdad. Donde los apóstoles vivieron ser expulsados de muchísimos lugares, de gozar de una fama de perversos, de malvados, de difamadores, de infractores de la ley, todo lo que quieran decir se decía de ellos, pero ni aun ni por eso ellos dejaron de hacer lo que hasta el día de hoy entonces se les transformó en una actitud llena de virtud, ¿no? O sea, la memoria que hay de los apóstoles no fue de hombres malvados, ni de nada malo, De oportunista. ni de oportunistas ni nada, sino lo que pasó en su época, lo que no pudieron vivir, sí quedó en su memoria. Y en la memoria de ellos, ¿qué quedó? Hombres valientes, dignos de ser imitados, hombres que estuvieron al nivel del llamamiento. Entonces ahí para que lo tengamos Creo presente. que nadie ha imitado. Dime. Y no se han podido imitar. Imitar Es es lo que como no harán muy falta. difícil, sí, total. Así que... em, 36. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio, y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, y aquí he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y vinieron a Kiriat Husot, y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Listo. Vamos a hacer el corte de esta primera parte. Aquí en esto último
¿Cómo responde Balaam ante Balac? ¿Acaso podré yo decir algo diferente? Otra vez pareciera un hombre justo delante del Señor, pero pues eh, el caso es que, bueno, estaba haciendo en este orden de ideas lo que tenía que hacer y es, si se mantenía firme en hablar la voluntad del Señor, todo esto que se había convertido en un asunto de intereses de los moabitas se convertiría en una bendición para el pueblo del Señor. Así que vamos a ver cómo el Señor permite que pasen mil cosas en la vida, en las naciones, en los pueblos, y cómo todo esto siempre va a traer en algún momento, en algún futuro, cercano o lejano, algo bueno para sus hijos. Así que cuando lleguen las aflicciones y las cosas malas y todo lo que se dice, todo lo que se lee en la prensa, todo lo que se escucha, tarde que temprano eso nos va a beneficiar. Eso es lo que se puede entender. ¿A quiénes? A los que seguimos y servimos a nuestro Dios. Así que, familia, Ya para terminar, siempre es importante la obediencia. El Eterno le dice a su pueblo, si ustedes no me obedecen, yo voy a hacer que la tierra les devuelva. Por eso estamos en las garulló, con los persas, con los medios, con los babilonios, con los romanos, con los griegos, con los egipcios. La tierra siempre los vomitó, por eso hay tanta dispersión. Fíjate, lo hace directamente con Israel, que es la nación escogida, que será con las demás naciones. Sí. Si no llegamos a la obediencia, estamos perdidos. no se hizo nada. Sí, correcto. La fe es fidelidad realmente. Y la fidelidad solamente se puede medir por hechos. O sea, la obediencia es la métrica por la que cualquiera es medido delante del Señor. Como dijo el apóstol, no son los oidores los que serán justificados delante del Señor, sino los hacedores. Es muy importante, mi familia, que entonces decidamos no desviarnos de la palabra del Señor. Les esperamos en un rato a la siguiente, al cierre de la enseñanza. Ese va a ser bastante más corto, pero ya finalizaremos acerca de lo que el Señor nos ha instruido en el día de hoy, es a mantenernos firmes en lo que Él diga. Un abrazo para todos y bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte él se inmoló para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam.